que nuestra generación, la generación que tenemos arriba, nos prepara, nos enseña, nos discipula, nos instruye, nos capacita. Y hay otro momento en el que empieza a aparecer en escena nuestra generación, que es un poco la generación de Josué, ¿no? Que durante un tiempo, lo leemos en la Biblia, estaba Moisés siendo el protagonista durante muchos capítulos, y de repente aparecía Josué como uno que se quedaba esperando que Moisés bajara de la montaña. Ahora, de repente, en unos capítulos más adelante, vemos que aparece Josué y ya no es el que se queda esperando, sino es el que ayuda a Moisés y se pone adelante y empieza a librar batallas en favor del pueblo, pero con la guía de Moisés. Y estamos un poco en ese tiempo, y sobre eso quiero hablar, sobre cómo construir un legado. Todos sabemos que estar al lado de hombres y mujeres de Dios es una cosa extraordinaria. Y yo siempre pensé desde pequeña, desde que tenía 6 años que voy a una iglesia, digo, qué ventaja tienen los hijos de los pastores, ¿no? ¿Cómo será? No, uno pequeño idealiza todo, ¿no? ¿Cómo será en la casa de los hijos de los pastores? Debe ser espectacular, sus padres maravillosos, ¿no? ¿Y qué ventaja tienen? Porque bíblicamente ya tienen una bendición asegurada, ¿sí? Entonces yo siempre veía y decía, pero ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo se puede colar uno en esa bendición que ya tienen unos asegurados, ¿no? Por el llamado de sus padres, bíblicamente sabemos que sus hijos tenían un llamado. Entonces descubrí un secreto extraordinario de la palabra de Dios, y es que tú también puedes elegir y trabajar por el legado que quieres recibir. Ahí voy. Les hablé hace un segundo de Josué y Moisés. Moisés tenía hijos, pero no vemos a sus hijos siendo los legatarios de su legado. ¿Quién fue? Uno que llegó, se atravesó y dijo, buenas, con permiso, hola, yo quiero de eso que tú tienes. Y se puso en el lugar correcto, en la posición correcta, y cuando llegó el momento fue quien Dios dijo, este es. Y fue a quien Moisés dijo, este es, ¿no? Pero no ocurrió solo con eso. Todos conocemos, por ejemplo, la historia de Rahab, ¿no? La prostituta de un pueblo enemigo del pueblo de Dios, y en el momento indicado supo ponerse en la posición correcta para luego, ¿sabe qué es lo más fuerte de todo esto? Que luego aparece la genealogía de ¿quién? De Jesús. Supo ponerse en la posición correcta y recibir el legado adecuado. ¿Quién más? Tenemos muchísimos ejemplos en la Biblia. Ruth, la moabita, ¿no? No tenía nada que ver con el pueblo de Dios. Su suegra ni siquiera quería que estuviera cerca de ella, pero insistió tanto esta mujer, que era de otro pueblo enemigo del pueblo de Dios, y terminó siendo abuela no solo del rey David, sino parte de la genealogía de Jesús. Entonces eso me enseñó algo maravilloso, y es que la primera verdad de esta mañana es que no importa qué herencia nos condicione, ¿no? Porque todos tenemos padres, abuelos y demás que de alguna manera han venido a dejar una herencia en nuestra vida. No, es que mi familia siempre fue pobre, que no, lo que sea. No, eso no nos condiciona. Ya sabemos que venimos a Cristo y dice su palabra que nuevas criaturas somos. Ahora, lo maravilloso de esto es que no solo se queda en eso, sino que nosotros podemos elegir el legado que queremos recibir. Ahí voy. David, el rey David, pero antes de ser rey David no tenía nada que ver. El rey era Saúl, el rey puesto por Dios, pero David supo ponerse al lado de la persona adecuada, supo servir a una unción, supo servir a un manto, supo servir y honrar y respetar un manto, un llamado, para que en el momento oportuno ese manto, ese llamado y esa honra estuviera sobre su vida. Eso es un legado, es ponerte en la posición correcta para que algo especial de una persona caiga sobre tu vida. Y mi pregunta en esta mañana, la primera vez, sería: ¿por qué legado estás trabajando? ¿A quién estás sirviendo? ¿No? Porque está muy lindo decir que queremos ser hombres y mujeres de Dios, pero no ponernos al lado de la persona que tiene eso que nosotros queremos. ¿Sí? Está lindo decir yo quiero ir a las naciones y como la pastora y como los pastores y bendecir y dar palabra profética, pero nunca
has puesto en la posición correcta de servir a ese llamado, de servir a ese hombre y a esa mujer de Dios. Y aquí hay algo maravilloso, hablando de legado, y es que el rey David supo trabajar en dejar un legado. No solo se puso en la posición correcta, fue el rey elegido por Dios, del corazón de Dios, conforme a su corazón, sino que, ojo, esto a mí me impresionó demasiado. En el libro de Crónicas, si quiere vamos un momento allí. El contexto de este capítulo es el de los últimos años de David como rey, ¿sí? Entonces, imagínese usted, David ya casi sabiendo que sus días estaban en el ocaso de sus días, que ya había hecho de su vida lo que había hecho, y estaba dando las últimas instrucciones a todo. Y estas son unas palabras que le dirige a su pueblo, a sus generales y a su hijo. Atentas, es extraordinario. Dice, instrucciones para la construcción del templo. Luego David citó a reunión a todos sus oficiales a Jerusalén, los jefes de las tribus, los jefes de las 12 divisiones del ejército, los otros oficiales del ejército, los funcionarios a cargo de su finca, de su ganado, todos los hombres de autoridad del reino estaban ahí. Dice, se levantó y estando de pie delante de ellos, les dijo, hermanos míos, pueblo mío, era mi deseo construir un lugar permanente para que el cofre del pacto del Señor, un lugar en el que nuestro Dios tuviera su trono. Atentos a esta frase, es extraordinaria. Ya tengo listos todos los elementos necesarios para su construcción. Pero Dios me dijo, tú no construirás el templo para honrar mi nombre, porque has dirigido muchas guerras y has dado muerte a mucha gente. No obstante, el Señor, Dios de Israel, me ha escogido entre toda mi familia de mi padre para iniciar una dinastía que regirá a Israel para siempre. Ha escogido de la tribu de Judá y de entre las familias de Judá la familia de mi padre, y de entre sus hijos el Señor por su gracia me favoreció y me hizo rey sobre todo Israel. Esto es extraordinario. El Señor me ha dado muchos hijos y de entre ellos ha escogido a Salomón para que sea mi sucesor en el trono, en el trono de su reino Israel. En efecto me ha dicho, tu hijo Salomón construirá el templo porque lo he elegido como mi hijo, yo seré su padre, y si él continúa obedeciendo mis mandamientos e instrucciones como hasta ahora, haré que su reino dure para siempre. Versículo 9. Luego David se dirigió a Salomón y le dijo, hijo mío, dedícate a conocer a Dios, al Dios de tus padres, adóralo, sírvele con un corazón limpio y con una correcta disposición, porque el Señor ve todo el corazón y entiende y conoce el pensamiento. Si tú lo buscas, lo encontrarás, pero si tú lo abandonas, Él te abandonará por completo. Así que versículo 11, David procedió luego a entregar a Salomón los planos del templo y sus dependencias, las tesorerías, los aposentos altos, las salas interiores, el santuario para el propiciatorio. Ojo, versículo 14, además David le entregó gran cantidad de oro y plata con que se harían todos los utensilios del templo del Señor. Versículo 19, le entrega un montón de cosas, todo armado, todo el mapa, todo lo que necesitaba para construir el templo. Versículo 19, cada parte de este plano, expresó David a Salomón, me fue dada por escrito de la mano del Señor. Sé enérgico y valiente y ponte manos a la obra. No te amedrentes por lo grande de la tarea, porque el Señor mi Dios está contigo y no te abandonará. Eso es extraordinario. Yo nunca había caído en cuenta de este detalle, porque todo el tiempo decimos el gran templo del rey Salomón, ¿no? Y la obra más espectacular que llegó a ser el rey Salomón. Pero caí en cuenta que si el rey Salomón pudo construir el templo, fue porque su padre David, durante toda su vida, de cada batalla, atesoró cada botín, guardó cada lingote de oro, guardó absolutamente todas las cosas para él dejarlas a su hijo y que su hijo pudiera construir un templo. Entonces es extraordinario porque David supo hacerlo muy bien. David supo que el producto de cada victoria que tuvo nunca fue para él mismo. Esto es extraordinario. Durante toda su vida David fue rey, pero no hizo primero su casa antes de pensar en tengo que hacerle una casa a Dios. Es más, cuando David le deja a Salomón los materiales, le deja todos los planos para que Salomón lo construya. Una lección impresionante.
y es que todo el tiempo David estuvo pensando en sus generaciones. La Biblia dice que nosotros alabaremos a Dios de generación en generación, y es algo en lo que no pensamos mucho, en qué legado estamos trabajando, qué legado estamos construyendo y qué legado estamos dejando. Y por eso os dije hace un momento que en este tiempo estamos un poco en el que la generación de Moisés, de Josué, que vendría a ser la nuestra, se pone al lado de la de Moisés y empieza a librar batallas junto a Moisés, a acompañarle. Es decir, hemos tenido una generación tan extraordinaria arriba nuestro como la de David, que ha trabajado, se ha esforzado, ha juntado riquezas, ha tenido un plan para construir casa a Dios, como aquí mismo, ¿no? Los sueños y la visión de los pastores. Y hay un momento en el que nuestra generación, como la generación siguiente, la de Salomón, debe tener mucho cuidado con algo, y es no dar por hecho todas las cosas. Nosotros no hemos sido la generación de David que libró todas esas batallas, que mató a los gigantes. Somos la generación siguiente que debe tener la capacidad de atesorar todo lo que la generación anterior está trabajando para legarnos. Y aquí hay un punto interesante, y hay mucha gente joven en medio nuestro, gente con llamado, y quiero hablarles de esto abriendo el corazón. Hemos conocido gente de Dios tan extraordinaria, y no sé si a ustedes les pasa, pero cuando le vemos decimos, ¿cómo son capaces de invertir su vida por completo a Dios? No sé si usted se ha hecho esa pregunta. Y se la hago aún más difícil. ¿Seríamos capaces, o serías tú, sería yo capaz de, si Dios dice, como ha llamado a los pastores, sírveme completamente, deja lo que tienes y sírveme? ¿Seríamos capaces de tener esa valentía que ellos han tenido para trabajar por construirle casa a Dios? No sé de qué material han sido hechos ellos, pero cuando nosotros nos paramos a su lado, no sé usted, pero a mí me pasa, y digo, Señor, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánta valentía nos falta para abrazar el llamado de Dios? Aquí yo sé que hay mucha palabra, y se ha dado mucha palabra sobre muchos llamados, ministerios, naciones, pero lo que falta muchas veces es abrazar el llamado de Dios. Y algo que he aprendido en este tiempo, me emociona, es que no hay nada más valioso que abrazar un llamado de Dios. Porque puedes tener una profesión, puedes tener una carrera, puedes tener dinero, puedes tener títulos, pero no hay nada más honroso para una persona que Dios te llame y te diga, como Jesús lo hizo con sus discípulos, deja todo lo que tienes y sigue. Ese es el legado extraordinario que nos deja nuestra generación anterior. Ahora, ¿qué hizo Salomón con el legado de David? Trabajó Salomón por dejarle un legado a su hijo Roboam. Eso es lo complicado, que nuestra generación corre un peligro. La generación anterior ha sido extraordinaria, ha trabajado por dejarnos un legado poderoso, pero nuestra generación corre un gran peligro, y es dar todo por sentado. La unción por sentado. No, claro, es que a veces vivimos, y esto va a sonar un poco fuerte, con perdón de los pastores, pero a veces queremos vivir solo de las intercesiones y de las oraciones que hacen nuestros pastores en su tiempo de intimidad, y queremos que nosotros vivir del fruto de su tiempo de intimidad. Es como hay un momento en el que Dios dice, tú también búscate tu propia unción. Salomón hizo eso. Salomón dio por sentado que tenía los mapas, tenía los tesoros, y sí, efectivamente construyó templo a Dios, pero no trabajó por un legado. No trabajó por el legado de su hijo Roboam. ¿Estás honrando el legado que te están dando? ¿Honras la casa en la que Dios te puso? ¿Honras los pastores y la visión que tiene la casa? ¿Estás enamorado de esa visión como la de David de quiero construir una casa a Dios? ¿Estás enamorado de esos planos que te han dejado? ¿Y estás enamorado por transmitir a tus generaciones ese amor por el llamado de Dios? ¿Has abrazado el llamado de Dios en tu vida? A veces no nos reconciliamos con eso, y sabemos que Dios nos está llamando a dar pasos de fe, a dar pasos de crecimiento, a dar pasos de compromiso. ¿Cuánto cuesta comprometerse? No sé si aquí pasa, pero en España pasa que hay una crisis de compromiso, ¿no?
está muy lindo que te digan, puedes venir a hacer esto, y es mejor decir, no, bueno, pues yo ya veré, o sea, no cuente conmigo, pero sí voy, pero no somos capaces de decir sí, amor. Y la palabra de Dios es muy clara: todo el que ponga la mano en el arado, que no la suelte. Sé que el Espíritu Santo está hablando de los corazones que tienen un llamado en este lugar, porque eso me decía Dios. Aquí lo voy a unir con lo que dije al principio. Esta es una casa que es un semillero. Es un semillero en el que los pastores han elegido del mejor tesoro de su corazón para poner cada semilla en nuestros corazones. Y esas semillas es muy fuerte, porque a veces las han sembrado sin haber visto ningún fruto de ese, y a lo mejor ellos no comieron nunca un fruto de ese, pero pusieron la mejor semilla. Es un semillero esta iglesia. Es un semillero que va a dar fruto por generaciones. Pero lo que me decía el Señor es: ¿qué tan comprometido estás tú con el legado de tu casa? Porque está fácil decir, bueno, sí, me comprometo a lo mínimo, porque tengo un trabajo, porque quiero hacer dinero, porque quiero tener una posición. Bueno, vengo de un país en el que lo hay todo. La gente no es feliz. Una posición, ni la comodidad, ni el dinero te da la felicidad. Lo único que te da plenitud es hacer la voluntad de Dios, caminar en un llamado de Dios. Salomón, dice la palabra del Señor, acompáñenme. En lo último de sus días, el libro de Eclesiastés nos cuenta qué pensaba él acerca de sus generaciones. Y esto es muy fuerte. Acompáñenme al libro de Eclesiastés. Eclesiastés 2, versículo 18 y 19. El gran rey Salomón dijo estas palabras: llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo. Atentos, ¿por qué tengo que dejarles a otros lo que yo he ganado? Y quién sabe si mis sucesores serán sabios o necios. Sin embargo, ellos se van a apoderar de todo lo que yo he adquirido bajo el sol a través de mi destreza y mi esfuerzo. ¡Qué absurdo! ¡Wow! Esta es la Nueva Biblia Viva. Qué tremendo. Son las palabras de un rey hacia sus generaciones. Aunque si hablamos de las generaciones del rey Salomón, tenía hijos que no se podían contar, vamos, ¿no? Tenía como más de 1000 hijos. Sí, esposa, concubina, tenía de todo. Y por casualidad le tocó a un hijo que se llamaba Roboam ser el sucesor, pero Roboam era hijo de una mujer de otro pueblo. Muchas gracias. Te recuerdo. ¿Y? Gracias. ¿Quiere que le lea cómo terminaron los últimos días de Salomón? Primera de Reyes 11 dice: Salomón tuvo 700 esposas extranjeras que eran princesas, entre ellas estaba la hija del rey de Egipto, además de otras mujeres moabitas, amonitas, edomitas, hititas y sidonias. También tuvo 300 mujeres con las que vivió sin haberse casado. Tuvo mujeres, vamos. Dios le había dicho a los israelitas: no se casen con mujeres extranjeras porque ellas los harán adorar sus dioses. Y así sucedió. Cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres lo apartaron de Dios y lo hicieron adorar a otros dioses. Salomón adoró a la diosa de los sidonios llamada Astarte, construyó un lugar para adorar a los ídolos repugnantes, Quemos, que era un dios de Moab, y a Milcom, que era el dios de los amonitas. Lo construyó en la montaña de Jerusalén. También edificó lugares para que sus esposas ofrecieran animales a sus dioses y quemaran incienso. Salomón actuó mal delante de Dios y no lo obedeció. En realidad, nunca se comprometió a obedecerlo por completo como lo había hecho su padre David. Versículo 9.
el Dios de Israel estaba enojado con Salomón, pues aunque se le había aparecido 2 veces y le había ordenado que no adorara a otros dioses, él nunca lo obedeció. Y por eso Dios le dijo: te has comportado mal y no has obedecido mis órdenes, por eso voy a quitarte del reino y se lo daré a uno de tus oficiales. Sin embargo, no lo haré ahora, sino cuando tu hijo sea rey. No le quitaré todo el reino, le dejaré reinar sobre una tribu por amor a tu padre David y a la ciudad de Jerusalén que yo elegí. Roboam tuvo un legado perverso por parte de su padre. Es más, si leemos más adelante, cuando Roboam empieza a reinar, la primera decisión que tuvo que tomar, ya desde la primera decisión, dividió el reino. O sea, es decir, fue extraordinario el fracaso que tuvo. Pero eso parte de un corazón como el de Salomón, que decía al final de sus días: es absurdo que venga alguien después de mí y se quede con todo lo que yo trabajé. Cuando su padre dijo: hijo, todos estos son los tesoros que yo guardé para construir la casa de Dios que tú vas a construir. Este es el mapa y esta es la hoja de ruta que tú vas a construir. No te apartes de ahí. Entonces, ¿qué mérito? ¿Cuál es realmente nuestro mérito como generación? Es tener la capacidad de tener y guardar el corazón como la generación anterior. No tiene mucho mérito que nosotros construyamos algo por lo que otros pagaron un precio. Mi pregunta en esta mañana es: ¿cuál es el precio que tú estás pagando? ¿Cuál es el precio que yo estoy pagando? Porque el precio que yo pague es el que voy a legar a mis generaciones. Y es un tiempo en el que tenemos, esto va a sonar muy fuerte, pero es así, tenemos que dejar de vivir de una unción prestada. ¿Cómo trabajas tú por tu unción? Si le preguntáramos a David: ¿cómo trabajaste tú para querer construirle una casa a Dios? Dijo: sabemos todo lo que hizo David. Era un adorador, se comportó como un adorador, se comportó como un sacerdote, se comportó como un guerrero, lo hizo todo, no se le quedó nada por esa. Ahora, si le preguntáramos a Salomón: ¿qué hiciste tú? No, pues yo hice el templo y ya luego construí cosas para mí, aumenté mis riquezas, hice alianzas. Esto es muy fuerte. El rey Salomón llegó a ser tan rico por esto, no por las riquezas de su padre, porque esas eran para construir el templo, sino por esto. ¿Recuerdan que dice que se casó con muchas princesas? Hizo muchas alianzas extranjeras. Las alianzas, cada vez que tú te casabas con una princesa extranjera, automáticamente te unías a esa riqueza con todo lo demás. Entonces el rey Salomón fue tan rico. ¿Por qué? Porque desde el principio dijo: yo quiero extender mi reino. ¿Cómo lo puedo extender? Haciendo alianzas estratégicas. Perfecto. Y Dios dice, le habló más de 2 veces diciéndole: no te cases con mujeres extranjeras. Dice la Biblia: en los últimos días todas sus mujeres desviaron su corazón a adorar a otros dioses. Más la ambición de construir casa para él que construir casa para Dios y sus generaciones. Así que por eso podemos ver que al final de sus días lo único que pensaba es: van a venir otros y se van a quedar con todo lo que yo trabajé. Guardó ni mantuvo el corazón de su padre. Ya esto voy, iglesia, y con esto quiero ir cerrando. Y es que Dios me decía: este es un semillero, y en este semillero se está poniendo lo mejor del corazón de sus pastores. Lo mejor. El mejor legado está siendo dado. La mejor cantidad de unción, la mejor cantidad de horas de intercesión, la mejor cantidad de adoración. Todo lo mejor está siendo dado porque hay una visión y hay un sueño. ¿Qué estás haciendo por ese legado? ¿Estás honrando el legado que quieres recibir? ¿Estás poniendo a su lado realmente como Dios te dice? Porque si es un semillero, el día de mañana tú vas a dar fruto de eso que ellos pusieron en tu corazón. ¿A qué legado estás sirviendo? Porque a lo mejor dices que quieres trabajar por de hombre y mujer de Dios, pero estás sirviendo a tu trabajo. Estás esclavizado a las preocupaciones, a las deudas, a no sé, aquí, que mi familia, que no tengo tiempo, que ahora no. ¿Cuándo es el tiempo sino ahora de aceptar la verdad del llamado de Dios para ti? Dios te está llamando. Si quiero que te quedes con algo, es Dios te está llamando. Te está llamando a
abrazar un llamado que trasciende generaciones. Porque a pesar de los errores de Salomón y de Roboam y de todos los hijos que vinieron después, Dios, por amor a uno que le quiso construir una casa, luego en el Nuevo Testamento se decía de Jesús, hijo de David, descendiente de la casa de David. David le quiso construir casa a Dios, pero nadie le gana a Dios en dar, y Dios le construyó casa a David. Así que mi pregunta en esta mañana es: ¿por qué legado estás trabajando? ¿Qué legado quieres recibir? Si al final de tus días, ¿acaso lo único que quieres tener es riquezas como Salomón y decir, ahora me voy a morir, se van a quedar con mis cosas? ¿O quieres tener la paz de tu corazón de decir, estos planos que Dios me dio, sé a quién entregárselos? Y he trabajado toda mi vida por construirle una casa a Dios. Ahí donde estás, quiero que cierres por un momento tus ojos. Mi pregunta sería, pregunta del Espíritu Santo esta mañana es: ¿por qué legado te estás invirtiendo? ¿Cuál quieres que sea tu legado para tus generaciones? ¿Acaso quieres que sean posesiones, dinero, riquezas? ¿O acaso quieres que sean llamados, ministerios, avivamiento? ¿Realmente estás trabajando por el legado que dices que eres? El Señor me dice que te pregunte qué decisiones está demandando Dios de ti en este tiempo para abrazar ese legado y el llamado que tiene con tu vida. De generación a generación todos hablaremos de las obras de Dios. Nuestra generación anterior es extraordinaria, pero en tu generación estás abrazando el llamado de Dios. Lo estamos abrazando. Espíritu Santo, ven en esta mañana. Gracias porque tu palabra es poderosa, Señor. Sé porque tu palabra es una brújula que calibra nuestro corazón hacia ti, Señor. Tengo una palabra para todos en esta mañana, para la iglesia. El Señor me decía, Isaías 60, levántate, resplandece, porque tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Mira las tinieblas que cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos, pero la aurora del Señor brillará sobre ti. Sobre ti se manifestará tu gloria. Las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer esplendoroso. Atentos, alza los ojos, mira a tu alrededor. Todos se reúnen y acuden a ti. Tus hijos llegan desde lejos y tus hijas les traen en brazos. Verás esto y te pondrás radiante de alegría y vibrará tu corazón y se ensanchará de gozo, porque te traerán los tesoros del mar y te llegarán las riquezas de las naciones. Pastora, eso me decía Dios para usted, Pastora Fedra. Alza tus ojos y mira a tu alrededor. Todos se reúnen y acuden a ti. Tus hijos llegan desde lejos y tus hijas las traen en brazos. Verás esto y te pondrás radiante. Y el Señor me decía, verán como hijos e hijas de esta casa en las naciones volverán y traerán las buenas noticias de todo lo que está pasando, producto de una buena semilla que fue sembrada. Ningún trabajo es en vano y por fe se ha estado esperando ver fruto de muchas cosas, pero me decía el Señor, verán y traerán las riquezas de las naciones. Dice la palabra en el versículo 6, te llenarás con caravanas de camellos, con dromedarios de Madián, de Efa, vendrán todos de Saba cargando oro e incienso y proclamando las alabanzas del Señor. En ti se reunirán todos los rebaños de Cedar y te servirán los carneros de Nebaiot. Subirán como ofrendas agradables sobre mi altar y yo embelleceré mi templo glorioso. Viene un tiempo de ver el fruto de esa semilla, el fruto de ese semillero, el fruto a las naciones de ese semillero. Y
Y hoy proféticamente estoy aquí diciendo: Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. Esta casa es un semillero de llamados, de ministerios para traer avivamiento a las naciones. Señor, ayúdanos a abrazar tu llamado, Señor, con seriedad, Señor. Padre, como dice tu palabra, que pongamos la mano en el arado y no la soltemos. Que nada tenga más valor en nuestro corazón que trabajar para esa preciosa venida de Cristo, Señor. Que nada tenga más valor en nuestro corazón para trabajar para que tu iglesia, Señor, sea limpia y sin mancha. Que nada tenga más valor en nuestro corazón que trabajar para que las almas te conozcan, Señor. Hoy volvemos a hablar avivamiento sobre Bogotá, sobre Colombia y desde aquí a las naciones, Señor amado. Tú has dado una palabra y esta es tu tierra de avivamiento, Señor. Yo profetizo en esta mañana que verán, Señor, verán respuestas desde lejos de siembras que se han hecho, Señor, en oración, de rodillas, en intercesión, en adoración, en palabra, en consejo, en consejería, Señor, en ministración, en liberación. Traerán buenas noticias. Este es un año de buenas noticias para esta casa, de toda la siembra extraordinaria que se ha hecho. Dios, yo te pido que enciendan los corazones para trabajar en tu obra, para ponerse al lado de los pastores y trabajar por la visión de construir una casa para ti, Señor. Que se despierte el anhelo desde las entrañas de construir casa para ti, Señor, porque a veces nuestras casas están más adornadas que tu casa, Señor. Yo te pido que arranques la soledad de los corazones de los pastores y líderes, Señor, y pongas gente leal, fiel, de honra, de integridad, Dios, que vaya adelante, que levante los brazos, que pelee las batallas, Señor amado, que se una a la visión y la guarde en su corazón con determinación, Señor. Como decía Pablo, compórtense varonilmente, Señor. A veces es necesario tener seriedad en tu llamado, abrazarlo con seriedad. Declaro que viene un tiempo en el que está a punto de apagarse se enciende, Señor. Que ya se acaba el tiempo de los tibios, Señor, sino de gente apasionada por tu llamado, por tu propósito, por tu obra, Señor. Levanta de aquí pastores, maestros, evangelistas, Señor, gente que influencie las naciones por el poder de tu Espíritu Santo, que les consuma los huesos, hablar del llamado que tú les has dado, Señor. Que no tengamos un estandarte más alto que hablar de tu palabra y que servirte, Señor, porque no hay mayor honra que ser llamados, Señor, para servirte. Bendigo esta casa, bendigo este legado, Señor, que trasciende generaciones. Quita la aflicción en medio nuestro, el cansancio. Renueva la visión. Tu palabra dice que tu luz ha llegado. Es momento, Señor, de levantarnos y resplandecer, porque tu luz ya ha llegado. Te damos muchas gracias en esta mañana. Bendigo esta casa. Gracias, Señor, porque tú eres fiel.